porque para siempre es su misericordia. ¿Quién es el hombre para que nos mire, nos perdone y no nos tome en cuenta nuestros pecados? Todo por gracias a Jesucristo, todo por su sangre preciosa. Así que, hermano, el día de hoy usted sacúdase todo lo que sienta que le trae peso y gócese en la misericordia y el amor del Señor para su vida. Es lo que podemos hacer. Hoy dice la palabra que este es el día que hizo el Señor. Este es el día que el Señor destinó que tú y yo estuviéramos aquí. Y fíjate, hace 43 años allá estaba en mi rancho perdido que no sabía ni qué hacer. Y en ese tiempo ya el Señor tenía destinado que hoy iba a estar aquí compartiendo una palabra contigo. Y digo, Señor, quiero ponerme de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que tú quieres para tu pueblo? ¿Qué es lo que tú tienes para ellos? Tú ya sabes, pero yo tengo que ponerme de acuerdo contigo. Porque, hermanos, esa es nuestra meta, ese es nuestro deseo. No viene usted a la iglesia para mirar al lado y al lado izquierdo, al lado derecho. Usted viene para escuchar palabra del Señor. Así que no perdamos nuestro enfoque. Venimos a buscar del Señor. Todo lo demás, como dice Arturo, eso que quede atrás. Y hoy sigue gozándote en el Señor. Porque el Espíritu Santo está aquí. Amén. Su presencia está aquí para bendecirnos, para confirmarnos, para seguir hablando a nuestro corazón. Para que esta próxima semana que el día de hoy empieza, lo hagas con fuerza, con gozo, con fe, porque en cualquier situación, ahí está el Señor, como dice el canto. Amén. Amén, amén, amén. Y voy a empezar a platicarte algo que hay una moraleja de una persona que vivía por allá en la provincia, ¿verdad? Y estaban muy necesitados, estaban muy pobres. Era un señor y era su hijo. Entonces se le da la oportunidad a este señor de comprar un caballo. Y compró el caballo. Y todos los que vivían ahí alrededor que lo conocían van a verlo y le dicen: ¡qué gran bendición! Dios te ha bendecido, te dio un caballo. Porque pues eso era algo fuera de lo normal. Pero ¿qué creen? Que a los 2 o 3 días que su hijito andaba queriéndose de subir al caballo, el caballo lo tumbó y se quebró los 2 pies. Y entonces va la gente del pueblo y le dice: ¡qué maldición ese caballo! Mejor véndelo, haz algo con él porque es una maldición. Mira, le quebró los pies a tu hijo. Pasan los días y estaba ya proclamado que los jóvenes de ese pueblo iban a ir a un lugar, pero este jovencito no pudo ir porque sus pies estaban quebrados. Pero en ese camino, estos jóvenes tuvieron un grave accidente y murieron. Entonces vienen y le dicen al Señor: ¡qué bendición el caballo! Que no fue tu hijo porque se quebró los pies, pero se hubiera ido, también se hubiera ido. La moraleja de esto, de que a veces cuando vemos que las cosas son buenas y son para beneficio de bien, de felicidad, decimos: ¡qué bendición del Señor! Porque estamos impuestos a pensar que solo lo bueno viene del Señor. Pero hay situaciones en la vida donde nos toca sufrirle, nos toca batallar, cosas difíciles, pero también el Señor las permite por nuestro bien. Entonces, todo lo que viene del Señor cuando nosotros le conocemos a Cristo y perseveramos en Él, es bueno para nosotros. Porque todo obra para bien para nosotros. Y en este fin de semana se celebran las fiestas patrias y yo meditaba en que la vida de un extranjero,
En aquellos tiempos, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, el libro de Jeremías, capítulo 29, créanme, siempre nos vamos, si quiero leer una escritura que me motive, voy a Jeremías 29:11, donde dice: yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, y gloria a Dios. Pero hermanos, que me pongo a leer todo el capítulo, no nomás ese versículo, me puse a leer todo el capítulo y ahora entiendo más por qué el Señor les dijo eso en el versículo 11. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo, que el Señor me puso en mi corazón. Vamos a escudriñar porque habla del cautiverio que el pueblo de Israel, ya lo hemos hablado en las escuelas dominicales, fue un pueblo muy difícil y muy rebelde, que les tocó ser cautivos y llevarlos a otro país como consecuencia de que no querían entender, de que eran rebeldes, eran inconcisos de corazón. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia llega por ellos a llevárselos, dice que salió la reina, salió el rey, salieron los líderes. Imagínense ese desfile, pero no era un desfile del 5 de mayo, era un desfile donde ellos estaban tan felices en su país, en su casa, viviendo a gusto, y nada más les llegan y a llevárselos a un país extranjero, un país desconocido. Póngase usted en esos zapatos, en este momento. ¿Cómo nos sentiríamos que de estar aquí alabando al Señor, de repente nos llevaran cautivos por allá para África? Dios mío, ¿qué diríamos? Dios mío, pero yo, ¿por qué? Si yo te oro, si yo ayudo, si yo vengo a la iglesia, si yo ya no tomo, ya no me emborracho, ya no bailo, porque no hago nada, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sería una de las primeras reacciones. Mas sin embargo, viene Jeremías, vamos a empezar con Jeremías 29, versículo 5. Viene Jeremías y les da una profecía de parte del Señor. Ellos ya iban en camino hacia donde iban a quedar esclavos, y les dice Jeremías: así ha dicho el Señor, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman el fruto de ellos, cásense, engendren hijos, hijas, y sus hijos pues también les den mujeres para que también se casen más adelante. Multiplíquense y no se apachuren, no se queden estancados, no se detengan. Ustedes avancen. Jeremías les decía eso en vez de que les dijera: ellos se preocupen, ahorita viene el Señor, destruye a todos y los salva. Y en el siguiente versículo les dice el Señor: mientras crecen, se casan, se multiplican, siembran, cosechan, procuren la paz de la ciudad a donde yo los llevo y rueguen por ella, porque en la paz que la ciudad tenga, ustedes también van a tener paz. Fíjense, oren y rueguen por su ciudad, porque de su paz también depende la de ustedes. Y en el versículo 8 ya les
les dice Jeremías, porque no se engañen, ustedes no se engañen de los profetas que les dicen que en 2 añitos van a estar todo bien, que el Señor nos va a librar. Y sigue el verso, gracias hermano, verso 9. Dice, porque profetizan falsamente. Y mira aquí lo que dice. Dijo Jehová, ustedes hagan todo eso, perseveren, confíen, oren, porque hasta que se cumplan los 70 años, en el momento de los 70 años, yo os visitaré, yo os despertaré, para que mi buena palabra se cumpla y regresen a este lugar, otra vez a Israel. El día de hoy yo me quiero enfocar en 3 cosas importantes. Ya hemos leído la palabra. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra y habla a nuestro corazón. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ellos iban de esclavos, los llevaban esclavizados. Había muchas maneras de que los esclavizaran. Primeramente, cuando un ejército ganaba una guerra, la primera cosa que hacían era esclavizar y llevarse cautivos a todos los líderes y a todas las familias que estaban ahí, en ese lugar que conquistaron y que ganaron. Otros de esos esclavos eran porque los compraban por 30 monedas. Así que los mercaderes ricos que pasaban por ahí podían comprar un esclavo y se lo llevaban extranjeros, o sea, a otros países, como vemos en el caso de José, el soñador, que lo compró Potifar y se lo llevó hasta Egipto. Otras veces los esclavos eran esclavos por el simple hecho de nacer donde sus papás ya eran esclavos. No tenían oportunidad, no tenían opción. Naciste en la casa del que mandaba, pues, del patrón, por lo cual ya eres esclavo. Y los esclavos no tenían los derechos que otra persona libre tendría. Ellos no podían gruñir, no podían reclamar sus derechos, no podían pedir que los trataran de una manera diferente, porque tenían que ellos acomodarse a lo que el rey o el patrón mandara. Gracias al Señor que su misericordia puso leyes en Deuteronomio y en Levíticos para los esclavos, para que no los maltrataran de una manera fea. Pero en los otros países que había alrededor, la esclavitud era muchísimo peor. Entonces, cuando yo les ponía el ejemplo de que nosotros vinimos de nuestro país, nosotros estamos en un país extranjero, donde tampoco llegamos exigiendo y llegamos pidiendo derechos porque a mí me pertenece, porque eso me han dicho que yo tengo derecho a esto, al otro, al otro. Venimos y uno viene a confiar en que Dios, aun cuando no le conocíamos, en que Dios nos bendiga y nos ayude a prosperar. Y la cosa más maravillosa, hermanos, para los que no éramos cristianos, es que aquí en este país Dios nos dio el privilegio de conocerlo. Nos venimos por las necesidades, algunos venimos por necesidad de ayudar a nuestras familias, de ayudarnos a salir adelante. Y por aquí nos imaginábamos que un día el Señor iba a obrar nuestra vida
que un día el Señor se iba a revelar a nosotros. Y por eso les decía que este es el día que hizo el Señor, porque hace 43 años, no menos, hace 30 años, por ejemplo, yo tenía 12, 13 añitos, ya me tocaba ir a trabajar a otro pueblillo, iba a otro pueblillo, y hermanos, hasta ahora me doy cuenta que era esclavitud, porque desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, yo me encargaba de cuidar esa casa, de limpiarla y preparar todo para vender cena, de 6 de la noche a 11, y luego recoger, limpiar, irme a dormir, y otro día a las 5 ir por las tortillas, preparar todo, limpiar casa y todo eso. Por eso no me gusta cocinar, hermanos. Hermanos, de verdad, lavaba tantísimos trastes que yo le digo a Arturo, nomás que me quiera animar así a lavar los trastes, yo siento escalofrío. De verdad, suena chistoso, pero es cierto. Cuando voy a lavar, no puedo estar en la lavandería, porque es la misma sensación, es así como se... miren, no lo puedo explicar. Hermanos, así de difícil, a mis 11, 12, 13 años ya estaba así, nada más iba el domingo un ratito a la casa y me regresaba otra vez los 7 días hasta el día que me enfermé de un tumor y que mi hermana me dijo, ¿te quieres venir para Estados Unidos? Yo dije, sí, de esclava aquí a esclava allá, pues me voy para allá. Sí, de verdad. Y hermanos, fíjense, gracias al Señor que uno no entiende, pero Dios ya conoce nuestro corazón, nuestra intención. Yo ese dominguito que iba unas horas a la casa, mi hobby que hacía era que me iba al solar de la casa, donde había una nopalera, me llevaba un cuchillo y un limón y sal. Y a pelar nopales, a platicarme sola. Ahora sé que platicaba con el Señor. Dios mío, ¿qué va a hacer de mi vida? Esto no puede ser así. Es de todos los días. Tengo apenas 13 años. Cierro mis ojos y solamente veo oscuridad. ¿Qué voy a hacer? Y así, o sea, esa era mi plática. Ahora yo me acuerdo de eso y le digo, Señor, gracias. Gracias porque ahí me escuchabas.
de Dios. ¿Cuánto más ninguno de nosotros está olvidado delante del Señor? Amén. Pero es porque Él tiene el tiempo y Él tiene el cuidado. Amén. Y en Lucas capítulo 2, verso 1, ese no se lo di hermano, pero la Biblia nos enseña que cuando se llegó el tiempo, Augusto César promulgó un decreto para que Jesús de Nazaret naciera en Belén. Un empadronamiento, un censo. Así que el tiempo se iba a cumplir. Él estaba ya en Egipto, José y María, pero por ese empadronamiento que se le ocurrió ese día a Augusto César, entonces vino a Belén y entonces nació Jesús de Nazaret. En el tiempo del Señor. Y una cosa he entendido, hermanos, y créanme, bendito el Señor, porque uno se puede desesperar por muchas cosas, pero de verdad que cuando el tiempo se llega, Dios se encarga de mover universo, tierra y todo para que tu propósito y lo que Él tiene destinado se cumpla. Amén. Gloria a Dios. Nosotros nos forzamos, nosotros nos cansamos, nosotros nos desanimamos, pero cuando el tiempo se llega, ahí decía la Escritura, cuando se cumplan los años, yo despertaré. En otras Escrituras dice, me acordaré. Y se acordó Jehová del pueblo. ¿Se le olvidó? Se acordó que el tiempo se llegó. Entonces, qué importante es que mientras el tiempo se llega, nosotros no cesemos de orar. Dice en Gálatas capítulo 4, verso 4, y en el tiempo de Dios, cuando vino el tiempo, Dios nos dio a su Hijo. El tiempo es del Señor. Amén. El tiempo es del Señor. Y cuando se llega el tiempo, entonces el Señor va a obrar sin mucho esfuerzo, sin mucho desespero. Y lo vemos en el libro de Samuel. Alguien que se desesperó y le fue como en feria. Hermanos, yo les voy a decir algo muy importante, que nadie lo sabe, pero le vamos a cortar ese pedacito a la cámara. Hermanos, hace un año, cuando a mí me dijeron en enero que mi trabajo se iba a terminar en 6 meses, yo recibí una llamada y me dijeron, supimos que vas a quedar sin trabajo, vente para acá, Dios va a hacer cosas grandes, y por ahí me agarraron. Porque yo, Dios va a hacer cosas grandes, vamos a estar en el espíritu. Ay, mi hermano. ¿Sabe cuánto duré? Yo di mi carta de renuncia en el trabajo que tenía, porque dije, pues si va a ser en 6 meses, pues de una vez que sea hoy. Fíjese las faltas de imprudencia que uno a veces, pero no, por eso aprendemos y por eso les predico ahora con seguridad, hermanos. Amén. Hermanos, duré 4 días. Y yo dije, ay, Padre Santo, yo no puedo pensar si por un mes yo me muero. Sálvame, por favor, Señor. Sálvame. Yo sentí que hasta me pusieron una cubeta. Y le dije a Arturo, ¿sabes qué, Arturo? Un año no lo aguanto, yo te me muero. Me dijo mi Cani, pues lárgale ese trabajo, vente para la casa. Hermanos, yo fui con mi supervisora anterior ese mismo día y le dije, ¿sabes qué, hijita chula? Le digo, yo me quiero regresar, no me tomes en cuenta mi falta. Y así
Así que por favor véngase, porque yo lo hago aquí, para mí usted es de gran bendición y yo no sé qué iba a hacer sin usted. Hermanos, el Señor en su misericordia me salvó. Y mi nombre quedó limpio. Porque como ella nunca mandó la carta, nadie se dio cuenta de nada. Pero yo aprendí la lección duramente, créanme. Mis hijos nunca me habían oído llorar a grito abierto como ese día de porque decía, Dios mío, ¿dónde me metí? Sácame de aquí. Y me sacó el Señor. Pero aprendí la lección. Y mire, es más, por decirte que solamente agarré el 4 de julio de descanso, porque cuando se me acabó mi otro trabajo, ya estaba listo donde trabajo ahora. Ni siquiera batallé, ni siquiera sufrí, las cosas se dieron como ni por momento, o sea, tan fácil, tan rápido, pero en el tiempo del Señor. En el tiempo del Señor. Entonces le doy gloria a Dios que aunque aprende uno a topes, pero aprende uno. Porque muchas veces el Señor te trata de enseñar, de corregir, de que vengas y uno está como los caballos pendejos cuando te jalan con frente y tú te echas para atrás porque no te gusta como las cosas se ven. Pero no se trata como las cosas se ven. Se trata que nosotros confiamos en la buena voluntad del Señor. Amén. Esa es la diferencia. Y lo vemos en el libro de Samuel. Samuel capítulo 13. Dios le dijo a Saúl a través de Samuel: mira, Saúl, te voy a dar una gran victoria en contra de los filisteos. Solamente espera 7 días en lo que yo llego. Y se llegó el día 1 y peleaban y no se miraba la victoria. Se llegó el día 2 y los filisteos estaban allí intimidando al pueblo. Y Saúl todo nervioso, tronándose los dedos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ya faltan 5 días. Y eso se ve feo. Y ahí estaba tronándose los dedos, impaciente. ¿Y qué pasó? Que un día antes de los 7 días, él perdió la cabeza, se desconcentró y ya solamente faltaban unas horas para que llegara Samuel, pero él se desesperó y él dio orden que ofrecieran sacrificios, que ya no iba a esperar a Samuel porque no llegaba. Se adelantó. Y eso le costó su reinado. Porque cuando llega Samuel, lo ve con todo el fiestón, con todos los holocaustos de los sacrificios y todo. Y le dice: Samuel, ¿qué has hecho? Y le dice: es que tú no llegabas. Hermanos, con el Señor no podemos decirle: Señor, yo voy a hacer porque tú no llegas. Tú no has dado respuesta y yo voy a buscar tu propia respuesta. Porque ahí es donde nosotros damos de topes. Y Saúl se equivocó y Saúl perdió esa batalla por haberse desesperado. En este capítulo que leímos de Jeremías 29, el Señor primeramente les dice: no hagan caso a las profecías, porque había una Ananías que les dijo: en 2 añitos y Dios nos va a salvar. Dijo el Señor: Jeremías, diles que no hagan caso, que ellos allá donde estén, ellos oren, ellos hagan sus planes y confíen, porque el día que se llegue yo voy a orar. Hermanos, qué importante es solamente orar al Señor y tener esa comunicación y comunión con Él, haciéndole saber cómo nos sentimos y pidiéndole que siga haciendo su santa voluntad con nosotros. Entonces, la Biblia nos enseña en el libro de 1 de Timoteo 2:2, ¿qué nos dice la palabra? Dice que oremos por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así como el Señor ahí les dijo: oren por tus
tu ciudad, porque en la paz que la ciudad tenga, tú también vas a tener paz. Donde tú te encuentres, donde tú vivas, donde tú trabajes, donde tú estés, aquí en la iglesia, oremos por los de nuestro alrededor, porque en la paz de todos los demás nosotros también tenemos paz. Pero el Señor siempre nos insiste en que la oración. Así que ora, espera y confía. Y confía. Y hermanos, ya para terminar, solamente te digo acerca de José el soñador. Fue alguien que le tocó vivir como esclavo cuando sus hermanos lo vendieron. Usted ya se sabe la historia. Pero algo que nos llama la atención es que en todo momento él siempre confió en el Señor. Y la presencia del Señor en todo momento estuvo con él. Y mire que le tocó esperar, porque fueron 17 años desde que lo vendieron sus hermanos al día que Faraón lo llama para que gobernara con él. Y luego fueron los 5 años donde, cuando ya sucede lo de las vacas gordas y vacas flacas, que ya se empieza esa otra etapa para que él mirara a su padre otra vez. Pero miren cómo el Señor a veces hace años, hace tanto año atrás, el Señor te dice algo y pasan los años y tú no te acuerdas, y llega un día donde el Señor empieza a obrar en aquello y tú te acuerdas que el Señor te lo había dicho. El Señor a Jacob, el papá de José, Dios le dijo: Jacob, no tengas miedo de ir a Egipto, porque José va a cerrar tus ojos. Tú vas a tener una vejez tranquilo y en paz. Así que ve. Fíjese todos los años que pasaron donde él pensaba que su hijo estaba muerto. Pero el Señor le dijo: tú ve, porque José va a cerrar tus ojos. Y entonces es en el Génesis capítulo 46 donde le dice esto, y en el capítulo adelante el Señor le da el privilegio de volver a abrazar a su hijo. Hay profecías que a nosotros se nos pueden olvidar, pero el Señor jamás. Amén. Pero las de Él, profecías de Él, hermanos. A veces nos desesperamos y andamos buscando en el YouTube, aquí, allá, para oír cosas buenas que nos hablen bonito y que esto, que el otro. Pero miren, la palabra del Espíritu Santo se encarga de recordárnosla y hablar a nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Así que José se mantuvo en oración, tuvo paz, confió, y todo lo que el Señor le había dicho se cumplió. Pero ni aún en los momentos donde se miró en situaciones difíciles, titubeó. Él sabía la confianza que tenía en el Señor. Hermanos, oremos al Señor, que Dios nos lleve a ese nivel de confianza donde no, las circunstancias no nos cambien nuestra convicción en lo que hemos creído y lo que hemos confiado. Amén.